dejemos de hablar y vayamos a hablar, a compartir unos minutos palabra del Señor, de algunas cosas que el Señor puso en mi corazón para compartirte hoy. Lo primero, antes de entrar al texto en sí, me voy a detener, ya que hoy es 11 de noviembre, 11 de 11, 11 del 11, te voy a leer Proverbios capítulo 11, versículo 11. Proverbios 11, 11, que dice, justamente por lo de la pegatina, y esto fue lo que lo motivó, por la bendición del justo, la ciudad es enriquecida, o prosperada, o enaltecida, o restaurada, según la versión que lea. Por la bendición del justo. Está en nuestras manos, está en tus manos, iglesia, la transformación de la ciudad. A ver qué dice esa versión. Amén. En otra versión creo que dice bendecida o exaltada. O sea, no importa, en definitiva, es el mismo punto. Por la bendición de la iglesia, la ciudad es restaurada, bendecida. Siempre me olvido de sacarme el auricular. Es restaurada, es bendecida, la ciudad es exaltada. Depende de nosotros, depende del trabajo que hagamos. También eso es una cuestión de fe, una cuestión de creer. Que no estamos acá simplemente para rellenar un hueco, un lugar, sino que estamos para cumplir una función. Estamos para desarrollar una función. Estamos para hacer algo. Fuimos llamados por Dios, puestos por Dios, dejados por Dios para hacer algo, para generar un cambio en el lugar donde estamos. Alguna vez lo hemos dicho, varias veces, y te lo repito nuevamente en esta noche. La iglesia, y solo la iglesia, tiene la capacidad y la autoridad de determinar los destinos proféticos de la sociedad. Es la iglesia. Durante estos casi 8 meses que estamos transitando, han querido callar a la iglesia y todavía hasta ahora están queriendo callar. Estábamos conversando con algunos pastores sobre la cuestión del aislamiento y algunos dicen, ¿dónde tenemos que pedir permiso? Fíjese lo que se ha generado en nuestra mente. La iglesia no tiene que pedir permiso a nadie. La iglesia tiene que mostrar la salida al pueblo. La iglesia tiene que dar las herramientas, pero nos han convencido que tenemos que pedir permiso. Nos han venido a callar. Nos han querido poner un barbijo y directamente ya a bloquearnos nuestra manera de compartir palabras, de relacionarnos con el otro, de darle un abrazo al que está mal, al que está preocupado, al que está angustiado, al que está deprimido. No lo permitas. La iglesia tiene la salida, la iglesia tiene la respuesta. Es tiempo de salir a bendecir la ciudad donde estamos. Te vuelvo a preguntar, ¿qué estás dispuesto a hacer por el Señor? Dice la palabra del Señor, esto lo vamos a dejar para otro día, el Señor habló el lunes, el sábado, Dios mediante, voy a compartir algo de lo que el Señor nos habló el día lunes. Génesis capítulo 22, a unos versos y a unos momentos que me voy a detener en esta palabra, que tiene que ver con esta actitud y tiempo de siembra. Recuerdo palabras del Señor Jesús, mencioné esto hace unos días atrás, diciendo, con todo, en el mejor de los casos, uno tal vez capaz va a dar su vida por los amigos. Y Jesús dice que él mismo vino a dar su vida por todos. Una actitud de dar la vida, una actitud de entregar, una actitud de dar lo más preciado, dar aquellas cosas que a vos más te importan. Ese desprendimiento habla de una actitud de fe y también habla de una actitud de darse, lo que te decía antes, de darse primeramente a nosotros mismos para darle a los demás. Y al darnos a nosotros mismos, estamos bendiciendo también la iglesia. Esa actitud de dar que siempre, siempre genera un resultado positivo. Dice Génesis 8:22, dejando esto de lado, que precisamente mientras haya, no me acuerdo el orden, pero mientras haya día y noche, mientras la tierra exista, mientras haya frío y calor, verano e invierno, existirá la siembra y la cosecha. Ese es un principio establecido en el principio de los tiempos que también tiene vigencia al día de hoy. Siempre existirá siembra y cosecha. Por lo tanto, tomando Gálatas, que son dos cosas que mencioné hoy en el devocional, Gálatas 6:7 que dice, todo lo que siembres, eso mismo vas a cosechar. ¿Qué estás queriendo cosechar? ¿Qué buscas cosechar? ¿Qué esperas recibir de parte del Señor? Eso es lo que tenés que sembrar. ¿Con qué actitud querés sembrar? ¿Con qué disposición?
¿Con qué visión querés dar? ¿Qué es lo que estás dispuesto a dar? ¿Hasta dónde? Y tal vez sea esa la pregunta. ¿Hasta dónde estás dispuesto a dar? Leí hace poco un comentario que tiene que ver con la política general, no con un partido ni nada, hablando de los movimientos de izquierda, socialistas, comunistas, que dicen, todos son comunistas, hasta les quieren tocar su propiedad privada. Venía a pedirle a un comunista que te dé lo suyo y ahí de golpe se convierte en capitalista. ¿Hasta cuánto estás dispuesto a dar? ¿Qué cosa estás dispuesto a dar? Y esta fue la situación con la que se enfrentó Abraham. En un momento muy particular de su vida, en el siglo XXI, venía él de tener un encuentro con el Señor, venía de ser empujado por Dios, venía de ser, se le estaba abriendo un camino de bendición, venía de ser bendecido y prosperado en muchas cosas, y en ese momento de su riqueza venía de recibir cumplimiento de promesas de parte de Dios. Había tenido un hijo, había tenido ya un segundo hijo, estaba viendo todos sus sueños cumplidos. Él se podría sentir en ese momento, Abraham se podría sentir en la plenitud, y se encuentra con el Señor que dice, versículo 1, aconteció después de estas cosas, el momento de plenitud, el momento de adoración, el momento donde él se había encontrado con el Señor, que probó Dios a Abraham. Iglesia, amada iglesia, tiempo de siembra tiene que ver totalmente, se relaciona e involucra totalmente tiempo de prueba. ¿Qué significa probar? Significa poner en funcionamiento lo que Dios puso en tu interior, la capacidad, la fe, la palabra, el espíritu, todo lo que Él te dio, ponerlo en funcionamiento a ver si ya estás listo para desarrollarte y si lo que Él te dio no se enfrió, no se endureció, como te decía antes, de las articulaciones. El momento de prepararnos para volver a casa, si ya no estás ahí achanchado, siempre que Dios te llame para algo, siempre que Dios te esté por dar algo, siempre que Dios te enfrente a una situación grande en tu vida de la cual vas a salir bendecido, prosperado y, como dice Pedro, afirmado y establecido, siempre que pases por esas situaciones, Dios te va a hacer pasar por un momento de prueba. Qué bueno que la Biblia dice, a modo de aliciente, a modo ya de consuelo en cierta manera, que Dios no te pone delante de una tentación o prueba más grande de aquella que no puedas soportar. Y dice justamente que junto con esa prueba también te da la salida. Cuando vos te encuentres ante una duda, cuando te encuentres ante un problema, cuando hoy Dios te esté preguntando qué estás dispuesto a dar, cuando no sepas qué camino tomar y te sentís confrontado por Dios, tenés que reconocer que en ese momento, ahí mismo, en la misma confrontación, está la respuesta de parte de Dios. ¿Y cómo la reconozco? Bueno, sencillamente, déjate guiar por la voz del Espíritu que está en tu interior. Déjate guiar por aquello que te lleva a sentir paz en tu interior y vas a encontrar plenitud y cumplimiento de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Así es como Abraham fue probado. Así es como nosotros empezamos a ser probados. Esperá, no fuimos probados estos 7 meses y medio. Empezamos a ser probados. Algunos sí fueron probados en la fe. Algunos tuvieron momentos de temor, momentos de angustia, momentos de bajón, de preocupación muy grande. Algunos llegaron a decir, pero ¿cómo voy a hacer para sobrevivir? Dios te mostró, te dio acabadas muestras de que Él fue fiel hasta ahora y sigue siendo fiel. Te dio muestras de sobra de que hasta aquí te ayudó. Y si hasta acá lo hizo, también lo va a volver a hacer mañana, porque recordá Lamentaciones capítulo 3, Dios renueva su misericordia, su pacto cada mañana. La misericordia de Dios es continua, constante, permanente. Todo el tiempo está siendo renovada sobre vos. Así que si te ayudó hasta acá, de aquí en más también te va a ayudar. Dios probó a Abraham, Dios te está probando a vos, Dios probó a Abraham a ver de qué madera estaba hecho. Y en este tiempo empezamos a ser probados. Primero, ¿qué estás dispuesto a darle al Señor? Segundo, ¿ya estás listo para volver? Tercero, ¿qué vas a poner? ¿Qué obstáculo, qué excusa vas a poner por delante para no servir y para no volver a congregar a la casa del Señor? Empieza un tiempo de prueba
y de fortalecimiento, donde tu carácter y también tu fe van a ser probadas, trabajadas y fortalecidas, donde vas a salir mejor que al principio. Todo esto apunta a un propósito espiritual. La iglesia se tiene que levantar, la iglesia tiene que tomar un lugar, la iglesia está puesta en alto y se tiene que poner en alto. Estoy haciendo mucha sombra. La iglesia se pone en alto para mostrar, para anunciar, para mirar al que está con problemas, para mirar al que está en necesidad, para tender una soga, para tirar un salvavidas, para ir a rescatar, para brindar contención, para decirle, mirá, como Dios hizo conmigo, Dios va a hacer con vos. No tengas miedo, iglesia, porque si realmente hasta acá te ayudó, no vas a caer, no vas a tropezar. Y tengo que decirte un texto que alguna vez seguramente habrás escuchado, y tal vez alguna vez te dije, caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, pero a vos, iglesia Restauración, no te va a llegar. Tremendamente fiel ha sido Dios en este tiempo, y así también lo seguirá siendo. Entonces probó Dios a Abraham y le dijo, se presenta Dios delante de Abraham, le habla, lo llama, le dice, Abraham. Y encontramos la respuesta de Abraham. Le dijo a Abraham, él respondió, heme aquí. ¿Cómo tengo que actuar cuando soy confrontado por Dios? ¿Cómo tengo que actuar cuando soy probado por Dios? ¿Cuál es la manera de aprobar esas cosas a las que Dios me expone? Uno tiene la tendencia, la tentación muchas veces, esto es bien humano, que viene la situación, viene el problema, viene el conflicto, querés salir rajando. No, no me metas a mí en eso, no quiero enfrentarme, no quiero pasar por ese momento, no quiero pasar ese trago amargo. Hasta Jesús dijo, Señor, si fuera posible que pase, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que vos querés. Esa situación, la misma que enfrentó precisamente Josué al ingresar a Jericó. Tenían una muralla, tenían una ciudad fortalecida, amurallada, tenían un ejército grande. ¿Qué hacían? ¿Rodeaban la ciudad? No, de frente, hacia adelante, derecho a conquistar ese obstáculo que Dios estaba poniendo en medio. Abraham le respondió, heme aquí. Tu disposición empieza a dar los pasos hacia el cumplimiento. Tu actitud activa el cumplimiento de las promesas de Dios sobre tu vida. Tu actitud es la llave que activa el cumplimiento de las promesas de Dios sobre tu vida. Tu actitud da los primeros pasos, tu determinación, tu disposición, da los primeros pasos. Cuando Dios te confronte, no des vuelta a la cara, ponete adelante, decirle como Isaías, heme aquí, Señora, envíame a mí, sé el primero. Cuando tengas la oportunidad de servir, de evangelizar, de salir a la calle, de dar una palabra, cuando se te convoque para algo, sé el primero. Pásate por encima de otro y decir, no me quites la oportunidad, no me quites la bendición, sé el primero. Porque también vas a ser el primero en la lista del Señor. Tenés que ser capaz, me estoy adelantando algo que te voy a decir en un ratito, pero tenés que ser capaz de llamar la atención de Dios. Y cuando llames la atención de Dios, Dios mismo reacciona. Si vos querés que Dios reaccione a tu necesidad, si vos querés que Dios mismo salte del asiento ante tu petición, ante tu necesidad, tenés que estar ahí dispuesto en el primer lugar. Heme aquí, le dijo Abraham al Señor. Claro, él no sabía lo que se esperaba. Aparte, con lo que había hecho hasta ahora, en un momento, 7 capítulos atrás, le dice Dios a Abraham, andate de tu casa, deja tu familia a un lugar que te voy a decir. ¿Y qué hizo Abraham? Salió y se fue. Entonces, ya estaba jugado. Ya había visto cómo Dios lo había sostenido, lo había prosperado, lo había seguido bendiciendo. Ya había visto cómo cuando en un determinado momento se separó de su sobrino, la bendición de Dios seguía en aumento. Entonces, ¿cómo no le iba a decir a él, heme aquí? Porque dice Romanos capítulo 8, que aquel que fue capaz de darte a su hijo, ¿cómo no te va a dar con él también todas las cosas? Si Dios fue capaz de sostenerte en estos casi 8 meses, ¿cómo te va a dejar suelto ahora? Si Dios fue capaz incluso de prosperarte
Empezaste un negocio, empezaste un emprendimiento, mejoraste tu casa, viste un aumento de ingresos. Cuando todos están peor, vos estás mejor. Entonces, ¿cómo Dios va a quitar su mano ahora? Tenés que ser ahí el primero y decirle junto con Abraham, heme aquí, Señor. Le dice Dios a Abraham, versículo 2, se toma ahora tu hijo. Mira el agregadito ese ahí en medio. A ver, ahí es ese. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, tu único. ¿Qué haces si en este día, en este momento, Dios de golpe te pide lo único que tenés? Aquello que amás, aquello que apreciás, aquello que es valioso a tu corazón, eso que lograste alcanzar, ese bien que lograste tener, ese ahorro que lograste juntar, esa posición que tenés, esa ropa, esa gorra, esa remera, ese teléfono, no quiero decir cosas para que no piense que quiero apuntar alguna de esas, no, nada en absoluto, sino simplemente eso que amás, tu único. Esos momentos donde Dios te confronta a ver realmente de qué estás hecho y si sos capaz de seguir poniendo a Dios en primer lugar. Mi pregunta y al mismo tiempo conclusión sobre esto, ¿quién te sostuvo en este tiempo? ¿Quién te proveyó? ¿Quién te prosperó? ¿Quién te guardó? ¿Quién te levantó? ¿Quién te sacó de la angustia? Ese mismo que lo hizo, ¿no es capaz de seguir haciéndolo? Te dije esto 20 veces ya hoy. ¿Será que o hay mucha necesidad o estoy demasiado convencido, pero todo el tiempo te lo tengo que seguir diciendo? Dios no va a soltar su mano, Dios no va a quitar el sostén, porque Dios tiene grandes planes con tu vida. Por eso te confronta, por eso te prueba y por eso te pregunta, ¿sos capaz de darme lo que más amas? ¿Sos capaz de darle tu tiempo libre? ¿Sos capaz de darle un momento de descanso? ¿Sos capaz de darle un día domingo? ¿Sos capaz de irte a caminar a pegar afiches? ¿Sos capaz de irte a algún lugar especial, hospital, al mercado, a la calle, o cualquier lado, a compartir palabra de Dios? ¿Qué estás dispuesto a hacer por Dios? ¿Sos capaz de darle lo que más amas? Y le dice, y andate a la tierra de Moría y ofrecelo ahí en holocausto, un sacrificio especial, sobre uno de los montes que yo te diré. Encima no le da una dirección específica. Te encontrás en una situación donde no sabes qué hacer con tu vida. Dios te confronta, Dios te pide algo y encima lo que Dios te pide no es muy claro. Sí sabes que Dios te está pidiendo X cosa, pero no te da mayores detalles porque Dios no cuenta su plan completo hasta que el plan no está siendo avanzado, sino que Dios te pone a vos en medio de ese plan para que vos veas el resultado. El camino, como diría el profeta Juan Manuel Serrat, el camino se hace al andar. Y se empieza a abrir el lugar hacia el destino al cual Dios te quiere llevar. El mar, el lago, se endurece a medida que Pedro caminaba y cuando él dejó de creer, empezó a quebrarse y empezó a hundirse. Es tu fe la que te lleva al cumplimiento. Es creer que Dios tiene realmente algo bueno para vos. Es actuar conforme lo que Dios quiere que hagas, poniéndolo a Él en primer lugar. Por eso le dice, vuelvo a repetir, sobre uno de los montes que yo te voy a decir después. Dice Ageo capítulo 1, versículo 8, versículo 7 y versículo 8. Es un texto muy conocido por algunos. En un momento habla de la restauración del templo y de la ciudad. Una ciudad y un templo que estaban arruinados, destruidos, abandonados, porque todos se habían alejado del Señor. Comienzan los primeros versículos diciéndole el sacerdote de parte de Dios al pueblo: ¿ustedes son capaces de poner en primer lugar su casa antes que la casa de Dios? Eso le dice el sacerdote, el profeta al pueblo. ¿Cómo van a poner en primer lugar su casa antes que la casa de Dios? ¿Cómo van a poner en primer lugar su casa antes que la casa de Dios? Y en ese contexto de lo que está hablando, le dice
dando las instrucciones para el pueblo, versículo 7, así dijo el Señor de los ejércitos, reflexionen, mediten, piensen bien sobre sus caminos. ¿Qué decisiones tomaste? ¿Qué cosas dijiste? ¿En qué caminos anduviste? ¿Qué cosas estuviste haciendo? ¿Qué cosas pusiste en primer lugar? ¿A qué le dedicaste más tiempo? ¿A qué entregaste tus ojos? ¿Cuál fue el fruto de tus manos? ¿Dónde anduvieron tus pies? ¿Dónde está tu corazón? Mediten sobre sus caminos. E inmediatamente, versículo 8 le dice, suban al monte. ¿Vieron el emoji ese de las manitos? Suban al monte, traigan madera y reedifiquen la casa. ¿Qué quiere decir? Busquen a Dios, traigan su vida entregada al Señor y con eso reedifiquen la casa, lugar de adoración. Y ahí Él será glorificado y tu casa, entonces tu vida, va a ser restaurada y bendecida. Le dice Dios a Abraham, sobre uno de los montes que te voy a decir, pero él ya sabía que tenía que apuntar al encuentro con Dios. Y en el encuentro con Dios, subir al monte, encontrarse con Dios, iba a necesitar también ahí madera. O sea, en este caso no para construir, sino para consumir. Madera que tenía que ser puesta en el altar. Madera que era su propia vida, puesta en holocausto, en sacrificio delante del Señor. ¿Qué estás dispuesto a darle al Señor? ¿Qué estás dispuesto a hacer por el Señor? A uno de los montes que yo te voy a decir. Y Abraham se levantó muy de mañana. Está la imagen de dispositivo. Abraham se levantó muy de mañana. Cuando tengas algo que hacer, hacelo pronto. Cuando Dios te hable, hacelo rápido. Cuando Dios te busque, cuando Dios te llama, hacelo en el momento. No hagas como hacías con tu papá cuando eras adolescente. Si sos adolescente, no hagas como haces ahora con tu papá, con tu mamá, cuando te dice, andá, trae, vení, poné, y le decís, ya va. No le digas a Dios, ya va, sino que rápido. Te pide, hacer, actúa. Dios en primer lugar. Vos primero, el heme aquí. Inmediatamente se levantó Abraham muy de mañana, preparó su burro, su asno. No solamente que salgas a hacer lo que Dios te manda hacer, tenés que estar dispuesto a invertir en el Señor. Dispuesto a invertir tus manos, tu trabajo, dispuesto a comprometer tu vida. No es solamente sírvanme, porque yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. El mismo Jesús que dijo, cosas mayores que yo van a ser, el mismo del cual el apóstol Pedro dice, nos dejó pesadas para que las sigamos. Por lo tanto, yo he venido no para ser servido, sino para servir y para dar mi vida también en rescate por los demás. Hoy no tengo que ser crucificado, pero sí crucifico mi carne. Hoy no tengo que ser asesinado por los romanos, pero sí tengo que dejar algunas cosas mías en pro, en favor de aquellos a quien Dios me manda a rescatar. Ir a buscar a aquellos que están en necesidad, soltar una palabra de vida, preparar el lugar donde vas a hacer. No hay alguien que lo va a venir a hacer por vos. Andate para el monte, pero prepara el burro, prepara el auto, buscate unos bidones con agua, ponele nafta, calzate la ropa, calzate la mochila, agarrá plata para el viaje, involucrate con el trabajo del Señor, con lo que todavía Dios te está confrontando, porque Dios tiene un plan con vos y Dios te va a bendecir sobremanera. Preparó su asno, eso es lo que quiere decir, enalbardó. Preparó su asno, lo vistió, le puso la silla y todo lo demás. Tomó consigo 2 siervos suyos, porque lo que hagas es necesario que sea delante de testigos, para que delante de testigos sea visto lo que estás haciendo, para ser de testimonio delante de otros, y para que ese testimonio sirva de ejemplo para un tercero, y hayan visto lo que estás haciendo de parte de Dios. Mateo capítulo 5, 15 y 16. Así sean vistas vuestras buenas obras, y por lo tanto glorifiquen al Padre que está en los cielos. Delante de 2 testigos los tomó a esos 2 siervos suyos, y tomó a su hijo
cortó leña, ponete al servicio del Señor, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No cuestiones, cree. Creo en ti, Señor Jesús, y en lo que harás en mí. Muchas cosas le había prometido Abraham al Señor en el capítulo 21 y previos. Muchas cosas le había dicho, como Pedro, diciendo, Señor, aunque todos te negaren, yo nunca te voy a negar. Entonces, conforme a todo eso, Dios lo puso a prueba, a ver si realmente era capaz de darle todo, de dejar todo, de entregar todo, de invertirse todo, ponerse a sí mismo, entregar su propia vida y hacer lo que Dios le mandó hacer. A donde Dios dijo, ahí se dirige. Al tercer día, falta poquito, no se preocupe, al tercer día, el tiempo completo de la obra de Dios, al tercer día, el momento en cual Jesús resucita, cuando se hizo la obra de Dios para tu vida y ministerio, al tercer día de caminar, levantó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. No vas a comprender el plan de Dios hasta que no estés caminando hacia esa dirección. No vas a comprender el plan de Dios hasta que no levantes los ojos hacia la dirección que Dios te manda. No vas a comprender el plan de Dios hasta que no pases por el tiempo de sacrificio, el tercer día, hasta que no pases por el bautismo, hasta que no pases por la muerte a la carne, la sepultura y la resurrección a una nueva vida. Recién ahí vas a poder comprender cuán buena, agradable y perfecta, me fui de la cámara, buena, agradable y perfecta, tres, es la voluntad de Dios. Ahí lo vas a entender. Cuando presentas tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, vivo, santo y agradable. A veces me vas entendiendo lo de los tres todo el tiempo. Y en esa manera te encontrás con Él y entendés el propósito de Dios. No lo podés entender hasta que no te pongas en el camino, no lo podés entender hasta que no mires en esa dirección, no lo podés entender hasta que no pases por el sacrificio de una vida rendida a sus pies. Entonces, dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Una vida realmente de fe. Tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, ¿viste cuando lo que a vos te gusta te empieza a hablar? ¿Viste cuando estás en la iglesia y querés hacerte el superhombre y querés poner una ofrenda grande, entonces metés la mano en el bolsillo y sentís que la plata te dice, ¡no! No sabés si la plata o el cocodrilo que te habla. ¿Viste cuando te empieza a decir? ¿Viste cuando querés entregar algo, cuando querés dedicar un tiempo, cuando querés ponerte a servir y esa misma situación te dice, no, quédate en casa? Entonces Isaac le habla al padre. Isaac le habla a Abraham y le dice, che viejo, acá está el fuego, el elemento con el cual iban a aprender, digamos, la yesca para aprender. Acá está el fuego, acá está la leña, está la yesca, está la madera, tenemos todo listo, está el querosén, están los fósforos. Che viejo, ¿y el cordero? Para mí, Isaac pensó que el padre, que ya andaba pasando los 100 años, tendría unos entre 110 y 120 años, para mí que dijo, el viejo ya tiene un poquito de Alzheimer, ya no le funciona y se olvidó el cordero. Y el cordero, pero no había ningún error en la vida de Abraham. Abraham entendía lo que estaba haciendo y Abraham entendía y conocía la manera en que Dios actuaba. Entonces le dice uno de los textos más importantes en este tiempo para nuestras vidas. Respondió Abraham y le dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Dios se proveerá. Recuerdo cuando tiempos antaños con este versículo y con uno que está casi al final, que voy a leer en un ratito, se acuñaban coritos como Jehová provee, si eres su nombre y su gracia me salvará. Bueno,
cosas que están basadas en el entendimiento o en el deseo, pero no en la verdadera fe. Dios se provee para su sacrificio. Cuando vos estás dispuesto a darle a Dios una vida rendida, un corazón entregado, todo lo que apunta y tiene que ver con la adoración, cuando vos separás tiempo de tu vida, cuando vos apartás de lo tuyo para darle a Él, cuando te pones en servicio para el servicio de Dios, Dios provee para todo lo que tiene que ver con el servicio de Dios. Y en ese interín, cuando le estás dando lo que tiene que ver para Dios, cuando vos recibís lo que es para Dios, queda un remanente que es la bendición para tu vida y la provisión para tu casa. Cuando vos te entregás a Dios, Dios te provee para tener para darle a Dios, y vos le das a Dios, queda un remanente que es la bendición para tu vida y para tu casa. Dios no provee porque sí, Dios se provee a sí mismo. Y estando vos en medio, vas a recibir en abundancia. Disponete a servir a Dios, disponete a sembrar en Dios, disponete a darle tu tiempo y tu vida rendida a los pies del Señor, disponete a darle a Él adoración, convertite en un adorador, convertite en una persona que alaba en todo tiempo, confesando, diciendo, como dice el libro de la carta a los Hebreos, que dice, fruto de labios que confiesan su nombre, presentar sacrificio de alabanza, diciéndole a la gente, ¡hey! Con Dios se puede vivir de otra manera. Eso es un sacrificio de alabanza. Eso es una vida entregada, una vida rendida que abre y prepara un camino para la bendición que viene. Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Dios tiene provisión y abundancia para tu vida. Ya casi termino, ya estoy terminando. Versículo 9. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, acomodó, compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Podríamos ocupar tiempo para hablar de la disposición de Isaac, como él siendo un muchacho, siendo un joven adulto ya, se dejó atar, pero eso sería para otro momento, para otro mensaje, porque estamos hablando no de lo que Isaac hizo, sino de lo que Abraham fue capaz de hacer, que no le negó a Dios lo que más le amaba, sino que sembró en Dios su propio corazón vertido en la vida de su hijo. Entendiendo, como dice el libro de Hebreos, entendiendo que Dios era capaz de resucitar a Isaac de los muertos y de que una vez que él lo sacrificara, Dios le iba a levantar. Ese era el grado de entrega y convicción, y no de ignorancia, no de fanatismo, de entrega y convicción que tenía Abraham para con Dios a través de Isaac. ¿Y vos? ¿Qué estás dispuesto a darle al Señor? Compuso la leña, ató a su hijo, lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano. Estaría bueno que tenga un cuchillo, pero va a quedar feo, ¿no? Extendió a Abraham su mano, ahí, para no salir de la cámara. Ahí. Extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Atado sobre el altar, el cuchillo en la mano, levanta la mano y le va a cortar el cuello. Quiero decirle algo muy importante. Alguna vez alguien me dijo esta palabra que yo le voy a decir ahora y que le sea de bendición para su vida. En el instante en que Abraham levantó la mano, ahí ya mató a su hijo. En el instante que levantó el cuchillo, ahí ya lo había degollado. En su corazón ya lo había hecho. En su interior, en su ser interior, ya lo había entregado. Ya no había vuelta atrás. Tuvo 3 días de camino de sacrificio, de pasar por la muerte, de ser resucitado. 3 días conversando con su hijo para volverse atrás. No me quiero ni imaginar Sara lo que sería. Estaría gritando, mandándole WhatsApp todo el tiempo, ¿a dónde vas con el nene? Porque ella estaría pensando lo que estaría pasando, se habría dado cuenta o escuchó la conversación, si es que él le dijo, o capaz que no le dijo nada de lo que Dios le había hablado. Y su cabeza, como estaría, tuvo tiempo, como decía la pastora, de tomar decisiones. Y a lo largo de esos 3 días de caminata, su decisión cada vez se fortaleció más en cumplir lo que Dios le mandó hacer.
¿Qué sos capaz de hacer vos en esos momentos de decisión? En esos momentos de confrontación y de prueba. ¿Qué decisión tomás? ¿La de la carga que Dios puso, el llamado a la confrontación de Dios? ¿O te quedás con lo que vos querés hacer? ¿Qué prevalece? ¿La voluntad de Dios o la tuya? Recordá las palabras de Jesús, que sea tu voluntad y no la mía. ¿Qué prevalece? ¿El servirlo a Él o el servirte a vos? Recordá las palabras de Jesús. No vine para ser servido, sino para servir. En el momento que levantó el cuchillo, Isaac ya estaba muerto en el corazón de su padre. Entonces, esto es lo que te dije antes, versículo 11, tercera vez que digo ya termino, y me estaré diciendo 5 minutos. Entonces, el ángel de Jehová le gritó, le dio voces desde el cielo. ¡Abraham! ¡Abraham! Le gritó. Cuando sos capaz de llamar la atención de Dios, Dios empieza a mover el lugar y reacciona a tu llamado de atención y viene a responder tu necesidad. Cuando sos capaz de llamar la atención de Dios, Dios reacciona. No, pastor, si Dios ya sabe todo lo que uno va a hacer, pero tuvo que ponerte a prueba para ver lo que vos ibas a hacer. Dios sabe lo que vos ibas a hacer. ¿Vos sabés lo que ibas a hacer? Cuando llamás la atención de Dios, Dios reacciona y mueve el cielo en tu favor. Primero, te llama, no te responde, te llama. ¡Abraham! ¿Escuchaste tal vez decir Moisés? ¿Escuchaste tal vez decir Adán? Dios te llama. Hay momentos especiales donde Dios viene a llamarte porque tiene un plan fundamental con tu vida. Hay momentos especiales en los que Dios viene, se te pone a la cara, a veces con distintos aspectos, a veces con distinta vestimenta, a veces con distintas voces. Pero Dios te llama. Dios también llama tu atención cuando encajás en el plan y el propósito de Dios. Pero cuando llamás la atención de Dios, Dios reacciona. Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único, tu hijo. No me rehusaste tu hijo, tu único. Un momento de terrible incertidumbre. Yo creo que en ese momento Abraham le volvió el alma al cuerpo. En ese instante habrá dicho, pero capaz que un segundo más y ya lo mataba. Y ahora me estás diciendo esto. Se habrá enojado, le habrá dicho, pero ¿qué estás haciendo? Le habrá dicho, me estás cargando, sea lo que sea. Él ya se había dado a sí mismo y puesto su vida a favor del propósito de Dios. ¿Qué estás dispuesto a darle al Señor? Y termino así la historia, versículo 13 y 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí que a sus espaldas, detrás de él, no a la vista de sus ojos, detrás de él, porque las cosas de Dios no son por vista, sino por fe. Las cosas de Dios, Él no las pone delante la solución, sino que la solución aparece de golpe, porque es por fe, porque juntamente con la prueba, te lo dije hace un rato, ya viene la salida de la solución. A sus espaldas había un carnero trabado en el zarzal. Un carnero que se enredó ahí. ¿Cómo apareció? Nadie sabe cómo llegó. Dios lo puso en ese momento. Enredado en medio del conflicto. El conflicto, lo que es para lastimarse una zarza, lo que tiene espinas, lo que si vos entras ahí salís herido. El conflicto fue la fuente de la provisión. No le temas a la confrontación, no le temas a la prueba, no le temas a ser tratado por Dios, no le temas a la crisis que estés pasando. Cualquiera de esas situaciones se convierten en este tiempo para tu vida fuente de recursos y fuente de provisión. Estamos teniendo un problema en la iglesia. Les cuento así, le chimento. Ya terminé, me falta decirte una palabrita y ya terminé. Pero estamos teniendo un problema en la iglesia.
todos los que están trabajando en la iglesia, los que han puesto su vida al servicio, no dan abasto del trabajo que tienen. No dan abasto del trabajo que tienen. Por lo tanto, no tienen tiempo para trabajar en la iglesia. Ahí ya depende de la decisión y el compromiso de cada uno, de lo que pasa en su corazón, lo que va a pasar a continuación. Pero eso es lo que Dios hace. La crisis, el conflicto, la confrontación se convierte, si vos pones a Dios en primer lugar, se convierte en provisión, en bendición, en prosperidad para tu vida. No sabes de dónde viene, pero llega. Hoy estás viendo tu vida, tu situación, estás viendo que estás por matar a tu hijo, estás viendo que te quedas sin nada, ya te estás condenando a una vida de frustración, a una vida prácticamente de suicida. Y estás viendo delante tuyo el precipicio y al costado una zarza, todo problema, todo conflicto. Dios ya tiene ahí con vos preparada la respuesta. Alzó Abraham sus ojos, miró y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Shireh, Jehová se proveerá. Por lo tanto se dice hoy, en el monte del Señor será provisto. ¿Cuál es tu situación, tu necesidad? ¿Cuál es en este tiempo tu agujero, tu problema, tu conflicto? ¿Dónde es, en qué situación no estás encontrando viendo la salida? ¿Cuál es ese conflicto que te tiene trabado como al cordero ahí en medio de la zarza? ¿En qué situación estás que no encontrás respuesta, que no salís? ¿Qué estás dispuesto a darle al Señor? Todo lo que le des al Señor se devuelve bendecido, multiplicado sobre tu vida. Y una vida rendida al Señor, una vida sembrada en Dios, vuelve con provisión, con restauración, con sustento y a partir de ese momento una vida de prosperidad para Abraham y toda su familia. No solo eso, sino que se convirtió a través de Isaac en toda una gran nación, que la nación de Israel que conocemos hasta ahora. Oramos y nos despedimos y te voy a tener que volver a preguntar, ¿qué estás dispuesto a darle al Señor?